estamos con María Soledad Quiroga. ¿Nos puedes resaltar cuáles son las herramientas y/o mecanismos que utiliza para realizar el análisis de conflictos? Bueno, nosotros realizamos el monitoreo y análisis de conflictividad social en Bolivia a partir del seguimiento de la labor informativa de los medios de comunicación. Revisamos 14 medios del país, 12 periódicos de circulación nacional y local y 2 redes nacionales importantes. A través del monitoreo de la información sobre conflictos que brindan estos medios es que obtenemos los datos básicos que incorporamos en una base de datos y a través de un proceso que está establecido, estandarizado de clasificación de esta información, tenemos un poco una radiografía básica de cada caso específico de conflicto, considerando elementos como los actores demandantes y demandados, el tema del conflicto y la demanda específica, las medidas de presión que se adoptan, una cronología del conflicto, el ámbito de surgimiento del conflicto, su expansión, la escalada de violencia, es decir, la radicalidad del conflicto y la salida que tiene el conflicto o el desenlace. Es decir, que cubrimos el conjunto de los sucesos, podríamos decir, que se desarrollan a lo largo de un conflicto y en base a esta información posteriormente realizamos la labor de análisis. Publicamos informes mensuales, también informes semestrales de conflictividad e informes específicos sobre casos concretos, basándonos ya no solamente en información periodística, sino también acudiendo a otras fuentes de información de carácter bibliográfico, así como entrevistas a los actores centrales de los conflictos. Muchas gracias. ¿Cuál es o son, a su criterio, las grandes tareas pendientes en el análisis de conflictos que aún debemos encarar en el país? Bueno, creo que es importante desarrollar distintas actividades y encarar distintos esfuerzos para tener un acercamiento más preciso y más próximo a la realidad de los conflictos. Es evidente que la información que brindan los medios de comunicación es rica, pero que también tiene sus falencias, sus insuficiencias y vacíos. Por ejemplo, los medios suelen brindar mucha información sobre momentos críticos del conflicto, sobre todo el escalamiento de este, y menos información sobre el proceso de gestionamiento del conflicto y la salida o desenlace. También es importante ver que en algunos casos los conflictos desaparecen de la atención pública y uno no sabe ya qué ha sido, qué ha ocurrido con ese proceso conflictivo. Entonces es necesario recurrir a fuentes alternativas. Por supuesto, cuando uno está pensando en esa cantidad enorme de conflictos, como el caso del año 2011, en que se produjo un total de 1.300 casos, es imposible hacer un seguimiento de caso por caso, por la magnitud de los conflictos y de la información sobre estos. Pero lo posible, y eso es lo que tratamos de hacer en la Fundación de UNIR, que trabajamos también con intervención en conflictos para gestionarlos de manera de orientarlos a su transformación constructiva, se requiere adicionar otra información complementaria que dé una evidencia más directa de este conflicto.